Dice la Escritura: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la justicia de Dios y esta es la venganza de Dios, porque dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomará venganza de todo aquel que derramare la sangre del hombre, pero en este caso se refiere a la sangre espiritual, que quiere decir el alma del hombre, aunque evidentemente la sangre física también será juzgada, pero el Señor habla para lo espiritual primeramente, por lo cual el Señor dice que cualquiera que se le caer a uno de los pequeñitos que creen en Él, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. De modo que dice que mejor que no hubiera nacido ese hombre. ¿Por qué? Porque esto es pisotear la sangre de Cristo, esto es derramar la sangre de las almas, porque dice que la vida del alma es la sangre del hombre, y así el que derrame sangre de hombre haciendo perder a esa alma, dice que menosprecia a Dios, de modo que contra Dios hace lo que hace, que el que ofende al hombre, a Dios ofende, el que menosprecia al hombre, a Dios menosprecia, y por eso se dice que no se haga asesión de persona, porque hacer asesión de persona es pecado, de modo que el que hace asesión de persona, estimando a unos más que a otros, amando a unos más que a otros, a Dios se lo hace, porque menosprecia lo de Dios, menosprecia las almas por las cuales Cristo murió. Y así todo predicador que enseña para hacer perder las almas, para contentarse a sí mismo, todo predicador que enseña para ganancias personales, y todo predicador que enseña para deleitar el cuerpo del hombre, para dar complacencia a los deseos de los corazones de los hombres, y para quedar bien con el pueblo, y para quedar bien con el hombre, todo predicador que enseña así, que hace perder las almas, porque le da al corazón lo que quiere, para que el alma vaya esclava a prisión, y para que el alma quede en sus pecados, y para que el alma vaya a las tinieblas del infierno, todo predicador que hace así, a Dios aborrece, porque aborrece al alma, y es asesino, es homicida, como dice la Escritura, que el que ama a su hermano, a Dios ama, pero el que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo Jesús. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero ¿qué tipo de aborrecimiento se refiere? El aborrecimiento no se refiere a la corrección. El aborrecimiento no se refiere a la enseñanza que quebranta el corazón. Porque dice que la palabra de Dios ella es viva y eficaz y ya penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, de modo que ella molesta al hombre, molesta las cosas que hay en el corazón, y hacen incomodar de pronto al hombre, como dice también que ninguna disciplina del presente es motivo de gozo, pero después da fruto agradable en los que en ella han sido ejercitados, de modo que cuando se enseña la palabra, cuando se enseña la verdad para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el que escucha la palabra sea enteramente preparado para toda buena obra, sea corregido, salga de sus errores, sea santificado. Esto es amor verdadero, pero cuando se enseña la palabra para demostrar un supuesto amor, cuando se enseña la palabra para dar al oyente todo lo que su corazón anhela, cuando se enseña la palabra para buscar aceptación del prójimo, y cuando se enseña la palabra pretendiendo un amor que no es, para todas estas cosas, esto es aborrecer al prójimo, y esto es aborrecer al Señor. Lejos de ser amor es aborrecimiento, y esto es homicidio. Este es el que derrama sangre de hombre, y dice que por ese hombre su sangre será derramada. Quiere decir que allí entonces está la pérdida del alma. Todo predicador, líder, maestro, profeta, llamado por Dios, todo aquel que enseña la palabra, su alma no está ligada solamente a que ejecute la palabra en todas las demás áreas de la vida, en su vida íntima, en su vida personal, sino que también está ligada a aquello que enseña. ¿Por qué? Porque si aquello que enseña es para hacer perder el alma, él se perderá juntamente con esa alma. Pero si aquello que enseña salvará las almas, él entonces alcanzará salvación y vida por esa alma, como dice también
que el que le dé a cualquiera de uno de sus siervos un vaso de agua fría, dice que no perderá su recompensa. ¿Pero por qué? Porque a Dios se lo da. A cualquiera que se le dé un vaso de agua fría, a Dios se le da. Y a cualquiera que se le haga un bien espiritualmente y físicamente, pero espiritualmente primero que todas las cosas, a Dios se le hace. De modo que todo aquel que enseña palabra de vida para que el alma salga de sus errores, para que el alma camine a vida eterna, para que el alma sea purificada, para que el hombre sea corregido, para que el hombre sea verdaderamente instruido, todo aquel que hace esto, a Dios le da un vaso de agua fría, a Dios se refresca, porque no es que Dios tenga una sed física, sino una sed espiritual, una necesidad de que las almas sean edificadas, una necesidad de que las almas sean corregidas, de que las almas sean instruidas, porque no es su voluntad que se pierda ninguno. Y cuando se le da esto al alma, a Dios se le da ese vaso de agua fría. Y dice el Señor que al que se le da, al que se le da, al que se le viste, al que se le visita en la cárcel, al que se le cubre de vestido, al que se le consuela, al que se le sana cuando está enfermo, a este, el que hace eso a alguno, a Dios se le hace, pero todo esto primeramente es espiritual. Pero el que no se lo hace, a Dios no se lo hace. Y este es homicida, el que derrame sangre de hombre. Por el hombre que derramó su sangre también será derramada. Pero el objetivo es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios está en el hombre. Y muchos se equivocan menospreciando al hombre. Y muchos se equivocan pensando ser siervo de Dios y menospreciando a los humildes. La Escritura enseña que nos asociemos con los humildes, que quiere decir que todo aquel que menosprecia a un humilde, porque él es un gran predicador entre los hombres, porque en el cielo no hay gran predicador que sea reconocido entre los hombres y que menosprecie a alguno. No hay gran predicador que sea aplaudido por los hombres, porque en el cielo los verdaderos predicadores, los verdaderos hombres y mujeres de Dios son humildes y mansos, y no son reconocidos por la multitud, sino que son vituperados y son menospreciados. Pero todo aquel predicador que menosprecia, aunque sea reconocido, y menosprecia a un humilde, a Dios menosprecia a un pobre, menosprecia a uno de pronto que viene, que no tiene dinero, menosprecia a uno que no es reconocido, menosprecia a uno que de pronto se parezca ser del vulgo, como lo eran los apóstoles, que dice que ellos, siendo hombres del vulgo, predicaban la palabra con tal autoridad y con tal denuedo que no entendían cómo podían predicar tal palabra aquellos fariseos que los escuchaban y los doctores de la ley y demás. Y cualquiera que menosprecia a uno del vulgo, a Dios menosprecia. Así entonces, a Dios se le hace lo que se le hace al hombre, y esa sangre será derramada. Porque muchos derraman sangre también sin enseñar, muchos derraman sangre también sin predicar, porque cualquiera le atribuirá esto a los líderes, cualquiera le atribuirá esto al predicador, pero todos somos llamados a predicar el evangelio, tanto como de palabra como de hechos. Y esto no se le atribuye solo al predicador, sino que a todos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muchos hieren los corazones de los hermanos menospreciándolo. Muchos hieren los corazones de los hermanos pasándole por alto, haciendo excepción de personas para con ellos, amando a otros más que a ellos. Muchos hieren los corazones de los hermanos allí pagándole mal por bien. Hieren los corazones de los hermanos de una u otra forma, no estimando que Dios está en esa persona, no estimando que Dios está en ese humilde, que Dios está en ese pobre. Y siendo así, derraman sangre, porque muchos corazones no tienen la fuerza para reponerse de ese mal que se le hace, de ese pago que se le da habiendo el hecho bien, de ese pago que se le da con mal habiendo el hecho bien. Muchos corazones no tienen la fuerza para reponerse, ni tienen la fe para confiar plenamente en Dios y depositar toda su confianza en Dios y buscar en Dios la fortaleza, y son heridos de tal modo que son dejados en tierra, tirados como un alma herida, porque si aquella persona no perdona, se perderá, porque el que no perdona no podrá ser perdonado por Dios. Y si alguien se pierde por no perdonar a alguien que le hizo un mal, que lo menospreció, que lo calumnió, que le pagó mal por bien, y si se pierde por no perdonar, si se pierde aquella persona que recibió aquel mal por no perdonar, entonces aquel que hizo el mal recibirá entonces
como pago la sangre que él tendrá que derramar de sí mismo por la sangre que hizo perder. Por eso es que uno debe de estar a cuenta continuamente con el Señor y ver a quién le ha hecho mal y pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo, porque dice que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejes tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, dice el Señor. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si del hombre no depende, el hombre no tiene nada que pagar, porque dice que si entre tanto que sea posible estemos en paz con todos los hombres, quiere decir que si es posible estemos en paz con todos los hombres. El creyente debe de pedir perdón, debe de humillarse, debe de estar en paz, debe de estar de acuerdo con todos, pero si no depende de él, no pagará la culpa, no pagará la cuenta. Pero si depende de él y él no se ha puesto a cuenta, no ha pedido perdón a su prójimo y no ha pedido perdón a Dios, porque muchos ya no pueden ver a su prójimo, pero a Dios se le pide perdón y se le pide que haga llegar su consuelo y que haga llegar el perdón a aquella persona que no se ha visto. Así se pone a cuenta el hombre, y cuando esto no se hace, el hombre va cargado de sangre, y el que va cargado de sangre será derramada su sangre por esa sangre que está sobre él. Porque muchos se pierden por esto y muchos hermanos van corriendo a la congregación pensando que su fidelidad a Dios será asistir a los cultos, pensando que su fidelidad a Dios será el servicio en el culto, pensando que su fidelidad a Dios será allí la ofrenda que dan en el culto, sin entender y sin tomar en cuenta que su principal fidelidad a Dios será el amor a Dios y el amor al prójimo, porque este es el primer mandamiento: amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza y con toda su alma. Y el segundo es semejante: amar al prójimo como a sí mismo. Pero dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto se cumple, entonces se le da la verdadera ofrenda al Señor. Cuando esto se cumple, lo demás puede ser cumplido también. Pero cuando no se cumple lo primero, lo demás no puede ser cumplido. De modo que muchos le pasan por alto al estar de acuerdo con su hermano, al estar de acuerdo con su hermano, al ponerse a cuenta, al amar al prójimo, al amar al hermano, al amarlo, al estimarlo, le pasan por alto esto por ir a servir. Supuestamente dicen que a Dios, pasando por alto el principal y primer mandamiento, de lo cual depende todo lo demás, y siendo así van cargados de sangre, porque muchos son heridos sin que aquellos que hacen el mal incluso se den cuenta. Muchos son heridos por causa de la torpeza de muchos y por causa de la falta de amor de muchos, por causa de la falta de atención de muchos y de la verdad de Dios en el corazón de muchos, porque esta no es la verdad. La verdad es la que se manifiesta con amor del corazón, por el amor que el Espíritu de Dios pone en el corazón del hombre para dar a Dios y para dar a los demás. Así, muchos derraman sangre de hombre, y la sangre que ellos derraman caerá sobre sus cabezas, porque ninguno será pasado por alto, y ninguna iniquidad y ningún homicidio será pasado por alto delante de Dios, sino que Dios va a pedir cuenta a todos por lo que se hace. El que derramare sangre de hombre desde la antigüedad fue así, y aquel que mataba también se le mataba de la misma forma, pero ahora es espiritual. Por eso es que el Señor mandó que el que matara a hierro debía de morir, y el que matara de una forma, de esa forma debía de morir. El que sacara el ojo de alguien, su ojo debía ser sacado por ese ojo. Pero ahora no es físicamente, sino que es espiritualmente. Dios perdona en el arrepentimiento, no cuando no hay arrepentimiento. Y como ahora no es físicamente, sino que es espiritualmente, ahora se saca el ojo, ahora se hiera el corazón, ahora se mata espiritualmente. Pero todo aquello que se hace espiritualmente, el hombre lo recibirá de la misma forma, y Dios le dará oportunidad para el arrepentimiento, Dios le dará oportunidad para humillarse. Pero si el hombre no busca a Dios para conocerlo, no podrá entenderlo, porque irá errante y extraviado pensando que lo principal es otra cosa y no que lo principal es el amor.
Lo principal es el amor. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo servicio a Dios se cumple en esta palabra, y todo lo que se hace se debe de ser por amor a Dios y por amor al prójimo. Pero cuando se hace por buscar ganancias del prójimo, cuando se hace por buscar el aplauso del prójimo, cuando se hace por buscar el reconocimiento del prójimo, por buscar la aceptación del prójimo y por buscar honra, por buscar dinero, por buscar fama y por buscar todo lo que buscan la multitud de predicadores hoy, que los tienen como hombres y mujeres de Dios sin saber quiénes son los verdaderos hombres y mujeres de Dios, qué características tienen y qué cualidades se deben de reunir por el Espíritu Santo. Cuando se hace esto, lo que se hace es aborrecer al prójimo, y lo que se hace es aborrecer a Dios, porque lo que se hace para sí mismo. No se hace por amor a esa alma, no se hace por amor a Dios, no se hace por compasión, no se hace pensando en el prójimo. Porque esta es la verdadera humillación, humillarse ante Dios. ¿Para qué? Para dar su vida, para servicio a Dios. Y el servicio a Dios es el servicio al prójimo. Porque el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por mucho, para servir para lo que es la salvación del alma. El Señor vino para servir a la necesidad del alma. El Señor vino para enseñar a los necesitados. El Señor vino para corregir, para libertar, para salvar, para que las almas vayan al cielo. Y todo aquel que vive para Dios, todo aquel que es llamado por Dios, todo aquel que se entrega a Dios, deberá hacer lo mismo. Todo aquel que lleve el nombre de Jesucristo deberá hacer lo mismo, porque el Señor así lo dijo cuando le lavó los pies a los discípulos y les dijo: vosotros me decís maestro y Señor, y bien decís porque lo sois. Y si yo, el maestro y Señor, he hecho esto de lavarle los pies, porque tomó una toalla y le lavó los pies, tomó una tina con agua y una toalla y le lavó y le secó los pies, le dijo: si yo, el Señor, el maestro, he hecho esto, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, también vosotros debéis hacer lo mismo. Y esto es espiritual, que quiere decir que el hombre está por servicio al prójimo. Este es el verdadero amor que se ve en el corazón del hombre, que niegue su vida por Dios y niegue su vida para servicio a Dios por el prójimo, por amor al alma. Como decía Pablo, que él tenía deseo de estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor que estar en la tierra, porque es así, que es muchísimo mejor estar con el Señor en su reino hasta su venida, que sea resucitado el hombre en cuerpo, alma y espíritu, que estar en la tierra llena de pecado y plagada de maldad en un cuerpo corruptible. Pero dice que de ambas cosas estaba puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Pero sin embargo dice que por causa del pueblo le era necesario todavía estar en el cuerpo, y en eso se gozaba por la necesidad que había en el pueblo, por la necesidad que tenía el prójimo. Y esa es la verdadera vida de servicio a Dios, la vida que se entrega por amor al prójimo, el ayuno que se hace por Dios, por las almas, la vida de oración que se hace por Dios, por sí mismo y por las almas, la vida de entrega, la vida de lectura de las Escrituras, explicándole al Espíritu Santo, conociendo a Dios por sí mismo, por Dios, por las almas, para dar a conocer a otros la verdad. Ese es el servicio al cual está llamado el creyente en la tierra. Fuera de ahí todo es vanidad, fuera de ahí todo es egoísmo, fuera de ahí todo es pensar y buscar para sí mismo en el cuerpo, porque pensando el hombre que adquiere mucho, que mucha ganancia quiere, buscando para sí mismo, no entiende que adquirirá para su cuerpo, pero su alma va miserable y extraviada a perdición, llena de todo tipo de pobreza, llena de todo tipo de miseria, sin ningún tesoro acumulado, porque el que busca para sí mismo, de sí mismo recibirá corrupción, pero el que busca para Dios y el que busca para el alma, de eso, porque ese es el amor, de eso segará honra, riquezas eternas, vida eterna, galardón eterno y una honra indecible en el reino de los cielos, y riquezas que no pueden llegar a la mente ni subir al corazón de hombre alguno. Y así, el que vive verdaderamente para Dios y para el alma, este es verdadero siervo, este es verdadero creyente, este verdaderamente entiende su llamamiento, porque este llamamiento no es para algunos que conozcan la palabra, porque todos somos llamados a estar llenos de las Escrituras, como dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos unos a otros.
No es que la palabra de Cristo more en abundancia en los predicadores. No es que la palabra de Cristo more en abundancia en los pastores, en los maestros, en los líderes. Es que la palabra de Cristo more en abundancia en todo creyente, exhortándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que cada uno debe de estar lleno del conocimiento de Dios, habiendo buscado a Dios y buscando a Dios continuamente y siendo dirigidos por su Espíritu directamente para recibir de Él todos los atributos, todos los dones espirituales, todos los atributos espirituales, y poder entonces, con todo eso que se adquiere y con todo eso que se desarrolla en el hombre interior, poder servir a Dios y poder servir a los hermanos y poder servir al prójimo para una edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la vida del creyente en la tierra. El que no vive así, vive derramando sangre aún sin que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el fruto del amor de Dios no está en él desarrollado. El fruto del amor de Dios no está en él floreciendo, porque lo que hay es un fruto egoísta, es un fruto para sí mismo, y ese es un fruto amargo. Ese es el que busca para sí mismo, ese es el que no piensa en la necesidad de Dios, porque esta es la necesidad de Dios: que sea salvo, que sea edificado su pueblo, que sea perfeccionado el creyente, que sea corregido, que sea instruido, primeramente el creyente, y luego los que son del mundo sean enseñados. Y aquel que no se entrega por completo, no se entrega porque no ama verdaderamente, y de una u otra forma va a derramar sangre, porque no llevando los frutos de Dios va a cometer homicidio de manera espiritualmente, aunque sea que no enseñe, aunque sea con sus frutos, aunque sea con sus obras, y así irá extraviado y haciendo perder a otros y haciendo que la sangre de otros recaiga sobre sí mismo, porque esto será mayor condenación, que el hombre tenga que darle cuenta a Dios no solamente por sí mismo, sino también por otros que hizo perder, no solo con sus predicaciones, no solo con sus enseñanzas, sino por lo que no hizo, que debía de hacer, y a lo que él estaba llamado a hacer, porque Dios determinó desde antes de la fundación del mundo lo que cada cual iba a hacer. Para unos determinó una cosa, para otros determinó otra, y aquel que no busca a Dios para el servicio, aquel que no busca a Dios para el servicio a Dios, dejará de hacer aquello que estaba determinado para él, y aquello que estaba determinado para él está directamente ligado a la edificación, a la corrección, a la purificación, a la perfección de sus hermanos del cuerpo. ¿Para qué? Para el servicio de Dios, para la obra de Dios, porque el cuerpo de Cristo se sirve uno a otro. El cuerpo de Cristo se nutre mutuamente por las coyunturas y por los ligamentos que se unen mutuamente, o sea que uno ayuda al otro, uno consuela al otro, el otro le enseña, el otro le da revelación, el otro le manifiesta. Pero cuando el hombre no se entrega por el servicio a Dios, no se entrega para Dios como Dios se entregó por él, entonces no podrá cumplir su propósito, no podrá cumplir su llamamiento, e irá extraviado e irá derramando mucha sangre. El que derramare sangre de hombre por el alma, por el hombre, su sangre será derramada, porque Cristo vino y derramó su sangre por el hombre. No derramó la sangre de ninguno, no, por el contrario, derramó su sangre por el hombre, dio su vida por el hombre. Este es el verdadero servicio que se debe de hacer, este es el verdadero servicio a Dios, y este es el verdadero amor. Pero es el que ama el alma, no el amor que dicen muchos tener, muchos predicadores que lo que hablan es de un amor terrenal, carnal, animal y diabólico, porque así como hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, así también hay otras cosas que son también que con el nombre de Dios, pero que son terrenales, animales y diabólicos, porque provienen de la tierra, proviene de lo que es de una mente terrenal para el cuerpo. Por eso es animal, como el animal que solamente sabe comer y dormir, y así es solamente para el cuerpo. Y es diabólico porque proviene del infierno, o sea, es instado por Satanás a la mente del hombre. Así hay sabiduría animal, terrenal y diabólica, así hay amor terrenal, animal y diabólico. Y este es el amor platónico que profesan muchos predicadores, que dejan vaciar al alma hambrienta y le quitan la bebida al sediento, dándole, dicen ellos, que un amor, un supuesto amor, no hablando de corrección, no hablando del pecado, ni hablando de las iniquidades, no corrigiendo la vida necia, la vida negligente, la vida de insensatez que llevan las almas a los cuales ellos están enseñando, no siendo enseñados ellos por Dios, así enseñan, y así recibiendo ellos de la tierra y del infierno todo lo que reciben, eso dan.
porque ninguno puede dar nada de que no tenga. Ninguno puede dar algo si primero no lo recibe. Y si lo recibe de Dios, esto dará. Si lo recibe del infierno, esto dará. Y así, hay amor del cielo y hay amor del infierno. Y así, todos los que tienen este amor de las tinieblas, este amor diabólico y perverso, los que tienen esto son homicidas, porque este amor es algo que se muestra como bien, pero es un mal. Este amor es algo que aparenta ser bueno, que aparenta ser de bien, pero es malo, es maligno, tiene veneno mortal, como aquella calabaza silvestre que tomó uno de los siervos de Eliseo, uno de los profetas, cuando dice que hacían un potaje y salió uno por el campo, halló calabaza silvestre, la echó en el potaje y le dijeron, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Así mismo, así, pensando que hace un bien, lo que le da muerte al alma, porque pensando que hace un bien, lo toma de la tierra, lo toma de las tinieblas, lo toma de la sociedad, lo toma del estudio, lo toma de la mente terrenal y carnal, no lo toma de Dios. Si alguno no quiere ser homicida, si alguno quiere dar vida y no ser homicida, deberá aprender de Dios primeramente, porque Él es la vida y Él es el dador de la vida. Fuera de Él no hay vida y fuera de Él no se puede dar vida. Y si no se aprende de Él, no se puede dar vida. Y el hombre que no aprende directamente del cielo, el hombre que no aprende del Espíritu Santo, no podrá dar vida. Sus palabras llevarán muerte, veneno de áspide habrá en su lengua, y su garganta será sepulcro abierto, hablando bien, hablando lisonja, hablando mentira, porque esto es lo que hace la lisonja. La lisonja es algo bueno, la lisonja es algo que baja suavemente por la garganta, suavemente baja, pero su fin es veneno mortal, y Dios dice que va en contra de los que hablan lisonja. Dice que Él destruirá la lengua que habla jactanciosamente, Él destruirá todo labio lisonjero y la lengua que habla jactanciosamente. Así entonces, los que hablan lisonja son los que manifiestan este supuesto amor, pero van derramando sangre de hombre. Así la sangre de multitudes ha sido derramada, la sangre de muchos que viven una mundanalidad, viven una vida placentera y vana en la tierra. Para ellos no es pecado nada en la manera de vestirse, ni en la manera de hablar, ni en la manera de vivir, ni en la manera de hacer su propia voluntad. Para ellos no es pecado disfrutar del mundo, para ellos no es pecado gozarse en una u otra actividad social, continuamente en las cosas de la tierra. Para ellos no es pecado nada de la tierra, nada terrenal y carnal. ¿Pero por qué? Porque sus asesinos les han enseñado así. Por lo cual el Señor dice, oh, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Mi alma desmaya a causa de los asesinos. Esto lo dice el Señor a través del profeta, porque no es el profeta, es el Señor. O sea, es el Señor en su abatimiento, es el Señor en su angustia a causa de los asesinos. ¿Quiénes son los asesinos? Aquellos que enseñan todo tipo de liberalidad, aquellos que enseñan engaño para apacentarse a sí mismos, aquellos que enseñan mentira para ser aceptados, para que las congregaciones no se le vacíen, para que no le falten los diezmos, para no perder la honra entre los hombres. Y todos aquellos que enseñan todo esto, a muerte y a perdición van, porque en el cielo son vistos como asesinos, y son asesinos aunque en la tierra sean vistos como los que aman. Aunque en la tierra se han visto como los bienhechores, pero en la realidad son malhechores, porque así, como dice el Señor, que los gobernantes de las naciones son llamados bienhechores, pero no son bienhechores, sino que son malhechores, así también estos son llamados bienhechores por sus ovejas, son llamados bienhechores por aquellos que ellos enseñan, son llamados bienhechores por sus amistades, por sus familiares, pero son malhechores, delante de Dios son asesinos, y el alma del Señor está abatida, tiene la necesidad, tiene aquella agonía, tiene aquel sufrimiento a causa de los asesinos, como lo declara el Señor. Oh, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Estos son los que derraman mucha sangre. Por la sangre del hombre, la sangre que se derrama, la sangre del que derrama la sangre, también será derramada.
ninguno podrá ser salvo si derrama sangre. Por eso es que el hombre, en vez de apresurarse, deberá primero ir a conocer a Dios para ver qué es lo que va a hablar. Deberá primero ir a conocer a Dios antes de ir a predicar, antes de apresurarse a ir a hablar allí a un púlpito, sandece por tomar parte, porque no sabe que yendo al púlpito se busca la muerte, porque está más fácil de la muerte del alma aquel que sin conocer a Dios se apresura a ir a hacer una obra, que aquel que apenas conoce a Dios y que va errante en muchas de sus áreas y en muchas de sus obras, porque aquel será enseñado por el Espíritu Santo si lo busca, pero este otro ya no va contra él mismo, sino que va contra otros, porque no solamente peca él, sino que peca ahora doblemente, y ahora dará cuenta por él y por los demás. No se debe de apresurar, se debe de ir a buscar al Señor, se debe de ir a conocer a Dios y mantenerse en ese conocimiento continuo, porque por la muerte de muchos son muertos muchos, que dan muerte a las multitudes. Y todas las almas, como me declaró el Señor en una oportunidad acerca de cierto predicador famoso, he visto como, bueno, todas las almas que hicieron perder con sus lisonjas y con sus mentiras estarán sobre ellos en el infierno. Todas las almas, todo el peso de aquellas almas estarán sobre ellos en el peor del lugar del infierno. ¿Por qué? Porque atentaron contra lo que Dios vino a hacer y pisotearon la sangre de Cristo. Y esto fue lo que el Señor dijo, que el que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Pero el Señor dice, el que haga caer a uno. Y ahora, ¿cuánto más se hace caer a muchos? ¿Cuánto más se hace caer a multitudes? ¿Cuánto más se hace caer a uno? Mejor le fuera no haber nacido. ¿Cuánto más se hace caer a multitudes? O sea, que su condenación no habrá palabra para poder describirla. Estos son los asesinos de las multitudes, los que derraman mucha sangre, y por la sangre que ellos derramaron, su sangre será también derramada. Pero los que dan vida recibirán de Dios galardón y honra eterna. Los que dan vida, los que enseñan no por sí mismos, sino porque el Espíritu Santo primeramente los instruye, se aseguran en que el Espíritu Santo les hable, les enseñe, les explique la palabra, los guíe, los capacite, los prepare espiritualmente para ahora poder entonces dar vida. Estos van a vida, porque estos son apacentados por Dios, y estos pueden apacentar no a la manera de los hombres, ni con el amor terrenal, animal y diabólico, sino a la manera de Dios, como lo hacía el Señor y como lo hacían los santos apóstoles del Cordero, que eran vituperados, calumniados, menospreciados, y fueron allí muertos muchos, unos a filo de espada, otros crucificados y demás, porque no eran aceptados aún por la multitud de creyentes que decían ser creyentes. Los mismos que decían creer eran los perseguidores, y así también acontece en el final. No cambia, no es de otra manera, porque los asesinos son vistos como bienhechores, pero los bienhechores son vistos como asesinos. Pero delante del cielo es que está la verdad de las cosas, y el verdadero asesino delante del cielo, este pagará por las multitudes que hace perder, pero el verdadero bienhechor delante del cielo, este consolará el corazón de Dios, y cuando se presente delante de Dios el hombre pensará que irá para recibir galardón y para recibir honra, y Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuando el Señor dice hacedores de maldad, es porque derramaron mucha sangre. Allí está. Y dice que hicieron milagros y señales y prodigios, profetizaron el nombre del Señor, pero Dios no los conoció. Quiere decir que Dios no estaba en ellos. Lo hicieron por Satanás. Todo lo que hicieron mucha maldad. ¿Por qué? Porque derramaron sangre, porque derramaron multitud de sangre en toda la tierra. Y así muchos van a buscar a los asesinos, que son los que derraman la sangre de las multitudes. Pero el bienhechor no es conocido, el bienhechor no es visto, como Dios no es conocido entre la multitud. Pero este recibirá galardón, no porque de pronto se convierta uno u otro, sino por hacer el bien, porque Dios se encargará de hacer el resto. Él es el que se encarga de redarguir, de corregir. Él es el que se encarga de convencer al hombre por la palabra que le fue dada. El que ama, amará. Y el que vive para Dios, vivirá para su prójimo, negando su propio descanso, negando su propio beneficio, negándose a sí mismo, porque así vive para Dios, porque Dios
está en el prójimo. Gloria a Dios.